En Grecia existe un sitio de renombre local que es prácticamente desconocido internacionalmente y que es mucho más impresionante y completo que sitios más famosos como Olimpia, Delfos, Corinto y Atenas. Conocido como Antigua Mecene, es probablemente el mejor de los sitios arqueológicos de la Grecia continental y probablemente de toda Grecia. Bienvenidos a Aventuras a Pie de Página, soy Esteban, su guía de hoy, y en nuestra aventura del día vamos a visitar el sitio arqueológico de Antigua Mecene, vamos a explicar las 3 razones por las que pensamos que es el mejor sitio y a explorar sus ruinas. Empecemos por las 3 razones. La primera es su gran tamaño y la gran variedad de edificaciones. El sitio oficial supera los 750 metros de largo y los 400 metros de ancho, y además existen otras ruinas por fuera como templos y murallas. Dentro del sitio arqueológico se encuentran todas las estructuras esperables de una ciudad de época clásica y helenística, y se necesitan al menos de 2 o 3 horas para poder explorar en detalle el sitio oficial. La segunda es que se puede visitar prácticamente por completo, a diferencia de otros sitios arqueológicos en Grecia, donde se ha ido reduciendo el área visitable a lo mínimo imprescindible o menos. Y la tercera y última es el excelente estado de conservación y restauración. Al no haberse fundado otra población en el sitio original, como fue el caso de Esparta, Atenas, Eretria, Tebas y tantos otros, ha llegado a nuestros días bastante mejor conservado y sin edificios encima. Además, se han restaurado algunos edificios como este mausoleo, que luce como un templo, o la tumba conocida como Capa 3, con un diseño bastante único. Y ahora exploremos sus ruinas siguiendo un itinerario natural. Al entrar al sitio arqueológico, el primer monumento con el que nos encontramos es el teatro, que fue construido entre el año 3 y 2 a.C. y es considerado como uno de los mejores de su tipo, con casi 100 metros de longitud y una capacidad que llegó a alcanzar los 10.000 espectadores. Fue utilizado para reuniones políticas así como para entretenimiento y ha sido restaurado para servir como sede en festivales de verano. Estuvo en funcionamiento hasta principios del siglo IV de nuestra era. Al sur del teatro tenemos los restos de un templo, con un foso con forma de la letra griega gamma, y está dedicado a la deidad egipcia Isis, diosa del inframundo y esposa de Osiris. Casi no quedan restos del edificio en sí, pero sí del foso que lo rodeaba. Inmediatamente al lado había una basílica cristiana que lamentablemente no filmamos. Junto a la basílica se encuentra el ágora o mercado, que era el centro de la vida cotidiana. Originalmente era enorme y cuadrado, rodeado de estoas o pórticos, pero solo se ha restaurado la parte oeste. Junto al ágora se encontraba el Pritaneo, que era la sede del poder ejecutivo. Era un edificio de orden dórico, del cual se conserva la entablatura. En las cercanías, bajo tierra, se encontraba el tesoro, que era una suerte de bóveda de banco antigua. Al sur se encontraba el Asclepío. Estaba compuesto por 4 estoas que formaban un patio. Según la descripción de Pausanias, las estoas estaban adornadas con múltiples estatuas de bronce. En el centro del patio se encontraba el templo Asclepios. Las 4 estoas estaban rodeadas por múltiples edificios. Del lado oeste existían 2 templos de diferentes épocas dedicados a Artemis Orcia. Del lado este se encontraba el Ecclesiasterion, o sala de asamblea, que era el lugar de reunión de la asamblea popular donde se reunían a discutir asuntos políticos. Tenía forma de teatro y se cree que fue utilizado también para interpretar obras teatrales y obras musicales, por lo que es bastante similar a un Odeón romano, no solo en diseño, sino también en función. Junto a la estoa sur se encontraban los baños helenísticos. Caminando unos metros al sureste, llegamos a una casa romana que fue construida sobre ruinas de casas helenísticas anteriores. Lo que destaca es un mosaico de Dioniso con Ariadna. Y caminando unos 100 metros hacia el sur, por los restos de un camino, llegamos a la zona del gimnasio y el estadio. El gimnasio tenía una puerta monumental de entrada. Del lado este se encuentran unas tumbas, así como letrinas. De las tumbas, la que llama más la atención es la conocida como Capa 3, con un techo cónico bastante único. Al sur se encuentra la palestra, que era el sitio donde se practicaban los deportes como la lucha y el boxeo.
Al este, rodeado por pórticos, se encuentra el estadio, excelentemente preservado, donde la mitad que contiene la esfendona tenía gradas de piedra. Al final de la pista se encuentra un Herón, un templo de 4 pisos que funcionó como monumento funerario. Este monumento fue reconstruido y los 4 pisos solo se pueden apreciar desde atrás. Y, volviendo a la entrada del sitio arqueológico, se encuentra la Stoa Norte, donde en tiempos romanos se construyeron unos baños y junto al teatro y a la entrada se encontraba la fuente de Arsinoe, descrita por Pausanias, que recibía agua del manantial de Clepsidra arriba en la montaña y tenía una cisterna de 40 metros de largo. Si te gustó este video, unos pocos kilómetros al norte se encuentran las ruinas de Megalópolis, una ciudad fundada para luchar contra el poderío de Esparta.